Muchas personas llegan en algún momento de sus vidas al deseo de escribir literatura, a utilizar la escritura para contar o manifestar sus pensamientos, reflexiones o historias. En este video hablaremos sobre el contenido del libro Cómo empezar a escribir historias del autor Alberto Chimbala, en el cual se aborda el acto de contar por escrito, de crear narraciones, es decir, historias como las de los cuentos, relatos o novelas, que luego pueden ser leídas y disfrutadas por otras personas. Abordaremos la parte teórica sobre el escribir y el origen de las historias, así como los géneros, haciendo hincapié en los elementos de la historia, como lo son el mundo narrado, el tiempo, los personajes, la trama y la estructura, abordando ideas y conceptos que pueden ser útiles para comprender qué sucede cuando se cuenta y se lee una historia. Además, incluiremos una serie de ideas y ejercicios retomados del libro, pero pensados en su implementación en el aula, con niños preescolares, de tal manera que a través de estos ejercicios ellos puedan desarrollar capacidades de creación literaria. Comencemos. Origen. El término literatura proviene de la palabra latina literature, que significa letras. Tenemos literatura desde antes de que existiera la escritura, desde el pasado más remoto de la humanidad. Existen distintos tipos de géneros en la literatura. El cuento, la minificción. Por último, en muchas ocasiones se usa la palabra subgénero. Los elementos más importantes son tres, que en general podremos encontrar en todas las historias. Cabe aclarar que todos estos elementos se enlazan unos con otros para crear otro más, el más característico de las historias, al que llamamos trama. El primero de ellos es el mundo narrado o mundo ficcional, que como en todas las historias hay un escenario donde ocurren los hechos que se cuentan. Puede estar descrito en detalle o no. El segundo son los personajes. Un personaje, según el escritor Checo Milán Kundera, es un ser imaginario o un ego imaginario, una personalidad inventada cuyo aspecto no es necesariamente humano. El tercero es el tiempo. Dado que se cuentan hechos sucesivos en un periodo que puede delimitarse con precisión, todas las historias proponen un transcurso de cierto tiempo. En toda historia se entrelazan dos tiempos, el tiempo de lo narrado y el tiempo de la narración. Y por último está la trama. En las historias hay siempre una serie de causas y efectos de sucesos que van uno tras otro en el tiempo de lo narrado. Acontecimientos que ocurren a los personajes que habitan en el mundo de la historia. A medida que vamos leyendo, estos acontecimientos van quedando al menos parcialmente en nuestra memoria. Dentro de la estructura se encuentran tres características importantes en los que se dividen generalmente las historias. La primera es el planteamiento, que es la descripción de la situación inicial del mundo de la historia. Enseguida, tenemos el desarrollo, que es la serie de sucesos que modifican de alguna manera la situación inicial descrita en el planteamiento. Estos sucesos son acciones de los personajes tomadas por decisión propia o reaccionando a otros sucesos. Por último, viene la conclusión, que es el final de la historia, en el que el mundo narrado llega a una nueva situación que es consecuencia de lo ocurrido durante el desarrollo. La recomendación práctica para que los niños fortalezcan sus capacidades de creación literaria es la siguiente, respecto al segundo elemento de las historias, los personajes. El primer paso es elegir una historia donde no se describa el aspecto físico de un personaje relevante. Después de la lectura o narración de la historia, podemos proponer a los niños lo siguiente: imaginar cómo sería físicamente ese personaje y describirlo. Con las características que los niños mencionen, hacer una lluvia de ideas o escribir en el pizarrón la descripción del personaje. Al final, podemos representar gráficamente el personaje creado, considerando todas las características físicas que los niños mencionaron. La educadora puede dibujarlo en un papel bond o cartulina. Otro ejercicio que podemos llevar a cabo es respecto a historias completas. Podemos proponer a los niños inventar un cuento breve en grupo, lógicamente una vez que ellos ya están familiarizados con este tipo de texto literario y conocen algunas de sus características. La historia contará las acciones de todo un día, 12 horas en total, desde que amanece hasta que anochece, comprimiendo el tiempo cuanto sea necesario. Pueden elegir algún personaje principal que sea humano y con el que puedan identificarse.
Esto también ayudará a que los niños identifiquen eventos de la vida cotidiana en el orden en que ocurren, al mismo tiempo que desarrollan nociones de temporalidad e integran a su vocabulario expresiones temporales. Otra recomendación que se puede realizar para que los niños desarrollen sus habilidades y capacidades de creación literaria es la siguiente. Cuando haya una salida con los alumnos, como excursión o recorrido, aprovechar esa oportunidad y dejarles como tarea o actividad a realizar en esa salida que se sitúen en un espacio del lugar que visitarán. Lo describan, ya sea por medio de dibujos, grafías o ambas a la vez. Mencionarles que deben describir todo lo que observan, qué es, cómo es, dónde está ubicado, sus colores, qué sienten estar allí y todo lo que consideren necesario e importante para imaginarse tal lugar sin necesidad de visitarlo. Al estar en el salón de clases, pedir que nos compartan la descripción que realizaron sobre ese lugar que visitaron. A partir de esa descripción que ya compartieron, retarlos a inventar una historia. En la edad preescolar se adquieren las bases de la socialización y construcción de la personalidad, por eso se sugiere introducir a los pequeños en el mundo de las palabras a través de la lectura, como es los cuentos en voz alta para promover el desarrollo del lenguaje oral y escrito. Respecto a la lectura, cómo empezar a escribir historias del autor Alberto Chimal, vista en la unidad 2 del curso Creación Literaria, haciendo énfasis en los ejercicios mencionados anteriormente, son útiles para acercar al niño a la creación literaria, ya que amplía su vocabulario y asimismo sirve como fuente de recreación. Es por ello que si los niños están en contacto con la lectura a muy corta edad, aprenden a leer más rápido y con mayor facilidad. Pero recordemos que lo que realmente vale no es que los niños reconozcan los códigos de la letra escrita, sino que nazca de ellos el deseo de descubrir todos los tesoros que la lectura les promete.